Teoría del color. Quizás lo que más le sorprenda a usted es saber que el color no existe, que es un estado mental provocado por la descomposición de la luz sobre los elementos de la naturaleza y la particularidad que estos elementos poseen para reflejar dicha luz. Para comprender claramente lo expuesto, diremos que la luz es una manifestación de energía, un conjunto de ondas de distintas frecuencias que en su totalidad producen el fenómeno de la iluminación natural procedente del sol y que provoca en la retina humana el maravilloso efecto que nos permite ver cuanto nos rodea. Así, por ejemplo, cuando observamos el follaje de un árbol, aparece ante nuestra vista un color que conocemos como verde. Este color posee en dicho follaje mayor o menor intensidad según reciba mediana o plenamente la luz. Pues bien, lo que llamamos color verde no es tal, sino que es el efecto producido por la influencia de la luz y la propia particularidad del follaje de reflejar el color que nosotros apreciamos. Cuando un elemento tiene la particularidad de reflejar totalmente la luz recibida, apreciaremos que tal elemento es blanco, mientras que si no refleja luz alguna, diríamos que es negro. Esto nos permite hacer la siguiente síntesis. El blanco es el efecto de un elemento que tiene la capacidad de reflejar toda luz que recibe, mientras que el negro es la ausencia total de la luz. No obstante, los elementos no son únicamente blancos y negros, sino que existen las zonas intermedias. Dado que la luz es una fuente de energía compuesta de una serie de frecuencias, los elementos iluminados reflejan una frecuencia u onda determinada, o bien una combinación de dos o más de ellas. Así se producen entonces los diferentes colores de la naturaleza, que no son otra cosa, como dijimos, que la descomposición de la luz contra los elementos de la naturaleza. Este efecto de descomposición es perfectamente visible a través de ciertos objetos transparentes que poseen la particularidad de reflejar y descomponer la luz al mismo tiempo, lo cual permite apreciar una gama de colores diversos denominada espectro, respondiendo cada uno de los colores que lo componen a una frecuencia determinada. Así, el espectro está compuesto por 6 colores, divididos en 3 colores básicos y 3 complementarios en el siguiente orden. Básicos: rojo, verde y azul intenso. Complementarios: amarillo, magenta, azul cian. Esta gama de colores es lo que comúnmente apreciamos y conocemos como el arco iris. Existen otras frecuencias que complementan esta gama de colores, pero consisten en energía infrarroja y ultravioleta inadvertida al ojo humano. Colores pigmentos. Para representar la multiplicidad de tonos que apreciamos a través de nuestra retina, debemos emplear elementos que nos permitan reproducirlos. Ellos son los diversos pigmentos que en diferentes formas, sólidos, líquidos, pastosos, etc., con el agregado de algún aglutinante, constituyen el arsenal del que dispone el diseñador para consumar sus obras. Pero tratándose de colores pigmentos y no colores luz, es necesario saber que el orden de los colores básicos y secundarios o complementarios se invierte, ya que una cosa es el color luz y otra el color en base a pigmentos, del que nos valemos para imitar los colores de la naturaleza, trasladándolos al papel. Colores primarios y secundarios en base a pigmentos.
En colores pigmentados son considerados básicos o primarios los siguientes: amarillo, azul y magenta. El azul referido es un tono celeste conocido como azul cian. En secundarios, verde, naranja y violeta. El resultado de este ordenamiento es el producto de las combinaciones siguientes: amarillo y azul verde, magenta y azul violeta, magenta y amarillo naranja. Cabe aquí señalar que la combinación del magenta con el amarillo produce el rojo. No obstante, mediante más adición de amarillo a la mezcla formará la combinación más anaranjado. En general, el resultado de la mezcla binaria depende de las proporciones de cada una de las partes. Aquí, por ejemplo, mezclando mucho amarillo con poco azul, se obtiene un verde muy amarillento. En cambio, aumentando la proporción de azul, la mezcla resultará de un tono verde azulado. También pueden mezclarse los colores primarios entre sí en diferentes proporciones, obteniéndose los colores terciarios. Todas las combinaciones mencionadas y otras con mayor o menor proporción entre unos y otros colores debe realizarla usted en una constante búsqueda de nuevos tonos basados en los que sus ojos perciben de la naturaleza, ya que resultaría tarea impropia tratar de describir la amplia gama de posibilidades que ofrece la mezcla de colores en la paleta. Colores en pigmentos primarios y secundarios y sus correspondientes gamas de tonalidades: gama del verde, gama del amarillo, gama del naranja, gama del magenta, gama del violeta, gama del azul. Colores complementarios. Se denominan colores complementarios a aquellos que son totalmente opuestos entre sí, en cuyo respectivo origen no tiene ninguna intervención el opuesto. Veamos: amarillo y violeta. El violeta está compuesto por el azul y el rojo, por lo tanto, en su composición no interviene el amarillo. Magenta y verde. El verde lo compone el azul y el amarillo, sin intervención del magenta. Azul cian y naranja. El naranja está compuesto por el amarillo y el magenta. Tal como puede apreciar, los colores complementarios son los que ofrecen mayor contraste entre sí. Esto debe tenerse muy en cuenta, pues permite incrementar los valores tonales de un determinado color. Se coloca a su lado su complementario. Cabe señalar también que los colores complementarios pueden neutralizarse entre sí por medio de los colores terciarios. Vale decir que si desea un color amarillo menos vibrante, puede mezclárselo con algo de violeta, que es su complementario, resultando entonces menos potente. Téngase en cuenta que a mayor cantidad de violeta, el amarillo tendrá a tornarse agrisado. Habida cuenta que con la mezcla de ambos colores en proporciones adecuadas, puede llegarse al negro. Gama de colores fríos y cálidos. El concepto de colores fríos o cálidos obedece al principio de clasificar los colores por medio de gamas. Por ello se aplica la denominación de fríos a aquellos colores incluidos en la gama de los azules, verde y violeta, y cálidos a los rojos, amarillos y naranja. Cabe aclarar que cuando existe un tono amarillo, aunque con una pequeña mezcla de azul, siendo el amarillo tan predominante, se considera la combinación dentro de los tonos cálidos. Si el predominante fuera el azul,
se considerará una tonalidad fría. De igual manera, cuando en una mezcla de azul con magenta, este resulta predominante, la tonalidad también es cálida. Si el predominante fuera el azul, la combinación tiende a la frialdad. Este punto no es fácil de determinar, pero conviene que hacer un diseño en el que incluyen dos tonos fríos, uno sea más cálido que el otro, para lo cual se le adiciona un poco más del color cálido que interviene en su composición. En ocasiones es necesario colocar un tono frío junto a uno más cálido, lo cual hace que los valores cromáticos se destaquen por el pronunciado contraste entre sí, del mismo modo que ocurre con los complementarios. Amarillo más azul, con gran predominio del amarillo, tono cálido. Amarillo más azul, con predominio del azul, tono frío. Azul más magenta, con predominio del magenta, tono cálido. Azul más magenta, con predominio del azul, tono frío. Tono frío con mayor calidez por la adición de un tono cálido. Tono frío, los valores cromáticos se destacan por el pronunciado contraste entre ambos. Luz y sombra en el color. Además de la particularidad que tienen los objetos de reflejar la luz que representa su color, deben tenerse en cuenta la intensidad de la luz que reciben, así como la influencia ambiental, lo que determina los valores de luz y sombra en el color. Es preciso considerar que un elemento recibe luz y refleja su color, pero existen zonas en el mismo elemento en que la luz no llega con toda su intensidad. Esto es lo que produce sombra, cuya graduación está determinada por la forma del objeto y el modo en que le llega la luz. Vamos a señalar pues que la luz y la sombra influyen en la tonalidad natural reflejada de cualquier objeto. Si la luz que lo ilumina es neutra, de una intensidad mediana, reflejará en la zona en penumbra el color que le es propio. Se verá algo más oscuro en la sombra, y por el contrario se será más brillante en la zona que recibe directamente la luz. Cualquier otro tipo de luz de mayor intensidad alterará el tono natural del elemento. Esto es lo que se denomina teoría de la valoración del color bajo la luz y la sombra. El color no sufre ninguna alteración, sino que en las zonas de mayor intensidad de luz, aquel va esfumándose por la acción de esta, llegando a conferirle tanta brillantez al elemento que el color es absorbido por dicha luz y apenas casi blanco. En cambio, en las zonas donde la luz no llega a iluminar el elemento con toda intensidad, el color también se esfuma, pero esta vez por la ausencia de la luz hasta cubierto y envuelto en la sombra. Para ser más claro, veamos el siguiente ejemplo. El elemento que se ilustra está iluminado con luz neutra. La zona en penumbra refleja el color que le es propio, mientras que en la sombra dicho color se oscurece, resultando más claro en el lugar en que la luz le da lleno. De la observación del natural, usted sacará las mejores conclusiones y las pondrá en práctica, pero no debe olvidar que, por más esfuerzo realizado por el diseñador, los colores pigmentos no pueden compararse con la pureza inigualable de los colores del espectro. Relatividad de los colores, efectos luminosos. Anteriormente hicimos referencia a la influencia ambiental sobre los colores propios de los elementos. Estos son afectados por la superficie circundante o reflectora, alterando en alguna medida el color propio, por lo que ambos componen una nueva mezcla, el color del objeto más el color reflejado, pero sin que éste resulte tan preponderante que anule el color del elemento. Para mejor comprensión, damos una serie de ejemplos ilustrativos en lo que en cada caso observamos cómo la influencia del color circundante modifica los valores cromáticos propios de cada color. Relatividad de los colores, efectos luminosos.
Anteriormente hicimos referencia a la influencia ambiental sobre los colores propios de los elementos. Estos son afectados por la superficie circundante o reflectora, alterando en alguna medida el color propio, por lo que ambos componen una nueva mezcla, el color del objeto más el color reflejado, pero sin que éste resulte tan preponderante que anule el color del elemento. Para mejor comprensión, damos una serie de ejemplos ilustrativos en lo que en cada caso observamos cómo la influencia del color circundante modifica los valores cromáticos propios de cada color. En esta serie de ejemplos vemos cómo un determinado color cambia aparentemente su intensidad, destacándose en mayor o menor medida según el medio circundante. El color en la composición, la armonización de los tonos es un factor fundamental en la realización de todo diseño gráfico. En la composición tonal del color se emplean, además de los colores del espectro ya conocidos, colores neutralizadores e intermedios, producidos por las diversas combinaciones que pueden efectuarse entre sí. Cada tema es un problema diferente y requiere su propio análisis según su contenido y formas, pero existen pautas mínimas o básicas sobre las que usted puede sustentar sus ensayos de composición tonal. Vamos a estudiar tres tipos de composición tonal: contraste mínimo, contraste máximo y contraste intermedio. Cada uno de ellos es adaptable a determinado tipo de trabajo. Lo fundamental en un diseño es la unidad del conjunto por medio de la forma y el color, evitando la disposición de este modo que el diseño carezca de la debida composición. No existen recetas exclusivas para aplicar una cantidad de color, una segunda de otra y así sucesivamente. Simplemente debe cuidarse que el conjunto posea un tonal adecuado, con los contrastes precisos, de acuerdo a las posibilidades del tema. Contraste mínimo. Se trata de dos colores complementarios ocupando el tono más intenso un área pequeña en relación al otro. En este caso, si bien existe contraste, el mismo es considerado en grado mínimo, por ser tono de gamas similares, vale decir de la misma familia. Contraste máximo. El contraste máximo está dado precisamente porque el amarillo y azul son colores complementarios. No obstante, este contraste es algo amortiguado ópticamente al oscurecer una zona que rodea el color puro. Contraste intermedio. Si no existiera una área más oscura haciendo de intermediaria, el contraste que se produciría resultaría máximo por tratarse de dos colores complementarios, azul cian y magenta. Blanco, negro y gris. Hasta aquí hemos mencionado únicamente los colores del espectro, diciendo que mezclando dos colores complementarios pueden obtenerse el negro absoluto. Sin embargo, los valores más apropiados para llegar a este tono son el magenta y el verde, en tanto que las proporciones de cada uno no exceda la del otro. Conviene señalar que en la paleta de colores el negro es un color adicional que puede utilizarse puro si se lo desea. Con la mezcla de los colores magenta y verde en distintas proporciones pueden obtenerse una gama de grises, pero para lograr un gris neutro es preciso añadir algo de blanco. Si bien en la teoría del color el blanco es luz pura y el negro la ausencia tonal de luz, en los colores pigmentos, así como existe el negro, también existe el blanco. Este contribuye a rebajar y mezclar los colores para obtener una gama más amplia de los tonos. Si, como decíamos anteriormente, a la mezcla de magenta y verde se le adiciona algo de blanco, se obtendrá un gris neutro que resultará más cálido o frío según predominen los tonos verdes y rojo. Del mismo modo, cuando se prepara un tono gris neutro empleando negro y blanco, si se le añade una pizca de algún color frío o cálido, el gris preparado se tornará más frío o caliente. Como ejemplo de las variaciones tonales en materia de grises,
se muestran una escala de tonos descendientes de negro puro a gris claro, pero siempre dentro de los valores neutros. Aquí se muestran algunos ejemplos de grises neutros entonados con cierto matiz de otros colores, manteniendo siempre la valoración gris, pero con la variante de que este color se torne más frío o caliente, de acuerdo al color adicional.